En el periódico Granma tenemos el placer de recibir al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levi, para conversar en profundidad y con algunos detalles sobre las capacidades reales que para este año pueda en la generación eléctrica incorporar el sistema nacional, ministro. Partiendo del ideal posible, en este primer año de 46 parques sincronizados, 1000 megawatts de disponibilidad, y mirando que la media del déficit diario ha llegado a los 1500 megawatts en horario pico, significará matemáticamente que al menos las 2/3 partes de los apagones que hoy suceden se reduzcan. ¿Es así? ¿Puede interpretarse así? A ver, buenos días. Es lógica la preocupación, una preocupación lógica, inteligente. Además, el pueblo nuestro está bien capacitado, es a diario la información que se da del sistema eléctrico nacional. Pero la recuperación no es con los parques solares fotovoltaicos solamente, es un programa completo en la cual tiene, digamos, lo más connotado o lo más novedoso, lo diferente son los parques solares fotovoltaicos. Pero el sistema eléctrico hay que verlo en diferentes aristas, ¿no? Hay un tema que es combustible. Sí, la producción de combustible, igual que el sistema electroenergético nacional, la producción de combustible nacional cubano también venía decreciendo. Las mismas causas. En un decrecimiento de la producción, al extremo que nosotros hicimos un análisis que iba a llegar un momento en que no íbamos a tener ni combustible para las termoeléctricas. Combustible crudo nacional. Hablamos del crudo nacional. Y el gas. Para Energas, para las plantas de Energas. Y al final nuestro diseño aprobado, discutido con la cátedra cubana, las universidades, los centros de investigación, un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. Se llegó a la conclusión de que nosotros tenemos que ir a buscar la manera de la independencia en las importaciones de los combustibles. Siempre hemos sido dependientes de la importación de los combustibles. Y la factura petrolera es la mayor factura de Cuba de importación en todos los, más que los alimentos, más que los medicamentos, más que todo. La factura petrolera o los niveles de importación de combustible de Cuba para sostener la economía completa, entre ellos la generación de electricidad, que es el mayor consumidor de combustible. Es decir, la generación de electricidad consume más del 50% que todo el combustible que se consume en el país. La agricultura, los bombeos de agua, la zafra, transporte, puerto, toda la cadena de economía interna, todo completo consume menos que la generación de electricidad. Y siempre hemos sido dependientes de la importación. Si también viene decreciendo entonces, o venía decreciendo la producción nacional de combustible, había una tendencia en que los consumos de las termoeléctricas y de Energas las demandas iban a ser superiores a la producción nacional. Eso por un lado. Es decir que el tema eléctrico no es solo las termoeléctricas y el estado técnico de las termoeléctricas. Por otro lado... Perdón, ese decrecimiento tenía que ver con la disponibilidad del petróleo natural o las capacidades para traerlo. No. Tenía que ver por la misma causa que le pasa a las termoeléctricas. Deterioro, falta de recursos, de piezas de repuesto. Sí, la producción de petróleo no es perforar un pozo y empieza a salir. No, tú perforas el pozo, que perforar son inversiones. Pero después mantener ese pozo, tú le tienes que poner recursos todos los días. Todos los días tú le tienes que poner recursos. Y nosotros caímos en una situación que estábamos cerrando pozos, cerrando, porque no teníamos los insumos para mantener activos esos pozos. Para ponerte un ejemplo, un pozo tú lo abres, empiezas a extraer petróleo y ese petróleo en Cuba se tira a tanques. Y después que está en el tanque, tú tienes que sacarlo del tanque y transportarlo por carretera. Cuba no tiene ductos, existen muy pocos ductos, por ejemplo, de Matanza a la termoeléctrica de Santa Cruz, y es por ducto. De los puertos a las refinerías es por ducto, pero no a todas las centrales termoeléctricas, no a toda la generación distribuida, no todo es por ducto, hay que transportar mucho por carretera. Entonces, si el tanque se te llena y tú no tienes una infraestructura de transportación para transportar ese crudo que tú sacaste de los pozos, tienes ahí un cuello de botella que te está limitando la producción de petróleo, para solo ponerte un ejemplo. Los pozos hay que estarle constantemente poniéndole químicos,
solventes, una cantidad de insumos diarios para que ese pozo se mantenga activo. Agravado por la crudeza del petróleo nuestro. Exactamente, no, y en cualquier pozo. En cualquier pozo. Y el de nuestro más todavía. Pero cualquier producción de petróleo tú le tienes que estar constantemente, además toda la instalación de superficie, válvulas, tuberías, bombas, todo eso hay que mantenerlo. Todo eso tú tienes que estarle dando mantenimiento, tú tienes que estar haciendo constantemente inversiones, tienes que estar haciendo reparaciones. Entonces, todo eso te fue limitando también la producción. Y además, el no tener recursos para invertir en nuevos pozos y en hacer los estudios sísmicos. Tú siempre tienes que ir delante en los estudios sísmicos, en la perforación, para después obtener la producción de petróleo. Todo eso se fue limitando y la producción de petróleo empezó a decrecer. Logramos en el año 2023 perforar algunos pozos con el objetivo de gas, de obtener gas, y sí se obtuvieron gas. Se obtuvo gas y eso fue lo que logró recuperar y aumentar la generación de electricidad en el gas por la vía del gas. Pero seguía decreciendo la producción de petróleo líquido, del crudo. Y en ese análisis nosotros dijimos, va a llegar un momento en que no va a haber crudo, no va a alcanzar el crudo para las termoeléctricas. Si nosotros tuviéramos todas las termoeléctricas disponibles, no alcanzaba. Ni el crudo tan siquiera, A eso suman entonces después la generación distribuida de diésel y de fuel, que ese sí es totalmente importado. O importas el fuel y el diésel, o importas el crudo refinable, porque el crudo de nosotros no se refina. El crudo de nosotros se quema directamente en las termoeléctricas. No es un crudo que tú lo puedes llevar a las refinerías nuestras, a cualquiera de las 4 refinerías nuestras y obtener un producto, obtener diésel, obtener gasolina, obtener nafta, obtener gas licuado, turbocombustible para la aviación. El crudo nuestro no permite hacer. Exclusivamente para las termoeléctricas. Exclusivamente. Que se diseñaron y se adaptaron a ese tipo de... Que se reconvirtieron para consumir el crudo cubano. Las termoeléctricas nosotros por diseño no eran para consumir el crudo cubano. Consumían un fuel de excelente calidad que venía de la antigua Unión Soviética, mayoritariamente, que con ese fuel y el diseño para lo cual ellas fueron construidas para consumir ese fuel, las termoeléctricas, la vida entre mantenimientos era mucho más larga que la que ocurre hoy. Ese fuel, la Unión Soviética desapareció. Dejamos del día a la noche o de la noche a la mañana, dejamos de obtener todos los combustibles. Llegaron a ser 12 millones de toneladas de combustible. Tuvimos que ir a reconvertir nuestras unidades termoeléctricas para que consumieran el crudo cubano. Fue un proceso inversionista muy bueno, fue un proceso de recuperación y de reconversión de las termoeléctricas muy bueno. ¿Innovación cubana? Totalmente cubano, totalmente cubano, pero y nos salvó, y gracias a eso estamos generando electricidad con el crudo cubano, pero eso nada es perfecto. Entonces eso tuvo un sacrificio. ¿El sacrificio cuál fue? Se le acortó la vida a las unidades de generación termoeléctrica, la vida de mantenimiento. Es decir, hay que acortar los mantenimientos de las termoeléctricas. ¿Por qué razón? Porque el crudo cubano tiene unos contenidos de azufre y de vanadio muy altos, que cuando se combustionan en nuestras calderas y existen humedad, existe normal, eso se generan los ácidos sulfídricos, ácidos sulfúricos, que eso es una corrosión muy acelerada. Y a eso súmale entonces después los años que tienen de explotación las termoeléctricas. Hace unos minutos estábamos hablando, antes de comenzar aquí la entrevista, estábamos hablando, Mariel se inauguró en el año 1975, una unidad de Mariel en 1975. Es la misma Mariel que estamos trabajando hoy, igual que Renté. La más joven es Felton, hemos hablado de eso. La más joven es Felton, pero ya tiene más de 25 años. Ya tiene, es decir, y no solo son los años, porque tú puedes mantener 100 años, tú puedes mantener 200 años cualquier cosa si tú le das mantenimiento. Si tú le das los mantenimientos y le pones los recursos que lleva en el A. Si un rodamiento dura 60.000 horas, a las 60.000 horas cámbialo. Si tú no lo cambias, ese rodamiento se va a romper. Hay un número que no he encontrado y se ha dicho otras veces, para que la gente tenga idea
de la diferencia de lo que se le dedicaba a los mantenimientos, incluso en tiempos difíciles, de periodo especial, poco antes de la pandemia. No recuerdo, usted quizás me lo podrá aclarar porque coincido, es muy ilustrativo. No sé si eran 1.300 millones anual, algo así, no sé, creo que es demasiado. Y después se redujo con la pandemia a unos 30, algo así. No sé si esos números me los puede decir para decir, esto se le ponía anual. Hoy no se le pone, por eso no se iban las termoeléctricas. Cuando yo fui director de la Unión Eléctrica, sí, fue un gran proceso inversionista de la revolución energética. Y eso, había más de 1.000 millones, 1.200, 1.300 millones. Hubo años muy cercanos a los 2.000 millones que se le ponían al sistema eléctrico completo. No solo a los mantenimientos, eran las inversiones y también en paralelo o colateral todo aquel proceso de cambio de equipo electrodoméstico, la iluminación, cambio de los bombillos, cambio de la junta de los refrigeradores, la introducción de la olla arrocera, de la olla reina, de todo aquel proceso completo, pero todo eso tributaba a la electricidad. Sí. Era para disminuir demandas y consumos eléctricos y la reducción de combustible. Y aquel año fue aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. Ahora, para mantenimiento solo, si el sistema eléctrico estuviera funcionando bien, si estuviera un proceso inversionista y estuviera tecnológicamente bien, todos los años hay que ponerle entre 250 y 350 millones de dólares de mantenimiento ahí normal, sistemáticamente. Un año que le dejes de dar, no se recupera. No se recupera. Es lo que estamos pagando la factura. Exactamente, y no ha sido un año. Y no ha sido un año sin dejarle de poner. Un año solamente, porque hay que verlo de manera práctica. Si una pieza dura, vuelvo otra vez con el ejemplo, 60.000 horas de trabajo y tú no lo cambiaste, se daña. Pero ese daño te ocasiona daños en otros componentes. Y entonces eso, al final eso no es, cuesta después la recuperación, es mucho más lenta, es mucho más costosa. Es por parche. No exactamente, es mucho más costoso, es por parche y eso agrava mucho la situación. Y no ha sido un año de dejarle de poner esos 200 y 300 millones de dólares. Han sido varios años de dejarle de poner eso porque no ha sido posible. No ha sido posible, el país no ha tenido los ingresos suficientes por todas las limitaciones que nosotros conocemos. Pero te hablé del tema combustible. Con ese análisis que nosotros hicimos, dijimos, ¿cómo nosotros entonces, si está decreciendo la producción de petróleo, si nosotros no tenemos finanza para importar otra vez esas millones de toneladas que necesita la economía, ¿cómo nosotros vamos a resolver? ¿Cómo resolvemos este tema? Necesariamente tenemos que ir al crecimiento de la producción de petróleo, tenemos que recuperar eso que estábamos perdidos y tenemos que ir a la disminución de los consumos de combustible en el país. Y si tú vas a ir a la disminución de los consumos de combustible en el país, tienes que ir, y lo quieres obtener, tú tienes que ir al mayor consumidor, la electricidad. Entonces, ese es el planteamiento, digamos, la esencia del tema. Y ahí es donde nacen entonces los paneles solares fotovoltaicos. Que no son paneles solares fotovoltaicos, es la energía renovable completa. Es la energía renovable completa. El más grande es el de los paneles. ¿Por qué el de los paneles más grande? Primero, porque las inversiones son menos costosas, porque se hacen más rápido, porque se pueden hacer repartidas por todo el país. Se desconcentra y se hace un proceso inversionista. Yo recuerdo cuando dijimos el planteamiento, el primer número que sacamos, dijimos, se pueden instalar 1.000 megawatts en un año. Hubo compañeros, normal, 1.000 megawatts en un año. Este proceso inversionista está demasiado fuerte en esta situación de que no hay cemento, de que no hay acero, de que no hay esto. ¿Cómo vamos a asegurar nosotros 1.000 megawatts? Vamos a analizarlo de otra manera. 1.000 megawatts, si lo hacemos en parques de 20 megawatts, de 21 megawatts, lo distribuye por todas las provincias. Son 15 provincias. Tú dices, al final toca tres parques como promedio por cada una de las provincias. Eso es un esfuerzo que se puede hacer territorialmente. Los inversionistas están territorialmente, las organizaciones eléctricas están en todos los territorios, el Ministerio de la Construcción está en todos los territorios, es decir, y se reparte y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Proceso inversionista abierto en todo el país, que además no solo es que está abierto en todo el país con ese objetivo de hacerlo a la vez, sino que también, y es una de las preguntas y una de las dudas que tiene nuestro pueblo, es qué pasa cuando no hay sol. ¿Qué pasa cuando hay un huracán?
Esas son preguntas lógicas, preguntas inteligentes. Esa es una de las razones el por qué está distribuido en todo el país. Puede haber sombra aquí y sol allá. Exactamente, puede haber sombra ahora en el que inauguramos en el Cotorro. Ajá. Se llama Escuela de Enfermería, pero en Santiago de Cuba, en Granma, en Las Tunas, no tiene nada que ver con Cotorro. Eso tiene un diseño también para evitar eso. No existe entre parques, la distancia entre los parques son de 8 kilómetros. Es decir, no hay ubicación de un parque como otro, que la distancia mínima, y todavía no hemos llegado, es de 8 kilómetros. Pero además los parques tienen unos niveles de automática, unos niveles que se controlan al final, cuando se termine todo el proceso inversionista, se controlan desde el despacho nacional, que están naciendo con eso. Hoy en mi teléfono yo estoy viendo lo que está ocurriendo en el parque de la Escuela de Enfermería y el parque Alcalde Mayor, que se inauguró la semana pasada o hace 2 semanas en Cienfuegos. Pero eso no es para solo visualizarlo, sino también para controlarlo. Y tú puedes decir, baja la carga, sube la carga. ¿Son más grandes los retos de regulación con esto de las variabilidades? Sí, son mucho más grandes. Son mucho más grandes los retos para mantener un sistema eléctrico con un nivel de penetración de energía renovable como la que estamos introduciendo nosotros, que con lo que teníamos. Algo similar fue cuando se introdujo la generación distribuida. Sí. Nosotros teníamos grandes plantas de generación en Cuba, las termoeléctricas nada más. Sí. Y en un año y medio, en 2 años, se instalaron 202 emplazamientos de generación distribuida en todo el país. Eso fue un reto para la operación del sistema eléctrico nacional. No solo para la operación, fue un reto en todos los sentidos. Hubo que preparar hombres, capacitar hombres, sin contar el proceso inversionista. La operación, todo el tema. Al final fue beneficio para el sistema eléctrico. Fue muy beneficioso para el sistema eléctrico. En este hay algo similar. Aquí hay retos también, pero además los parques solares fotovoltaicos, además de tú verlos desde el despacho nacional y regular con ellos y ponerlos a trabajar dentro de un sistema nacional, está concebido un nivel de acumulación de energía. Acumulación de energía para la estabilidad del sistema eléctrico. Es decir, hay conceptos de acumulación de energía para la estabilidad y hay conceptos de acumulación de energía para entregarle energía al sistema eléctrico. Nosotros estamos comenzando, ya están los primeros contenedores aquí en Cuba de acumulación de energía. Todavía no tienen las baterías adentro, pero ya está todo el contenedor, que no es el contenedor vacío, el contenedor con toda la automática, con toda la parte electrónica, con todo, y lo que al final se llega y se le ponen las baterías. Se contrataron así también. ¿Por qué? Porque las baterías no deben estar sin cargarse un tiempo determinado. Y bueno, en lo que se hace la inversión y eso, bueno, fuimos adelantando. No es lo más complejo ponerle las baterías. No, esos son gavetas. Esos son gavetas que se van a instalar, se meten las gavetas. Digo gavetas groseramente. Sí. Estos 92, que hoy son 46 en el primer año, como hablamos, aproximadamente, unos 1000 megawatts. 1000 contra 1500. No lo podemos ver matemáticamente así. Cuando ya estén disponibles al cabo del año 1000 megawatts, son 1000 megawatts que vamos a tener suponiendo un sol radiante en toda Cuba, que es otra de las ventajas, porque se sabe que Cuba hacía rato podía aprovechar el tema de la radiación, que es de los más altos niveles. Otra cosa es el financiamiento y las condiciones objetivas. Pero bueno, tendremos 1000 megawatts en todos los parques, idealmente funcionando. Así, matemáticamente sería en el día aportándose esos 1000 megawatts. Reduce el déficit que hoy, por ejemplo, existe en menos de 10. Sácate una cuenta. Yo venía haciendo de la explicación de los combustibles. Cuando tú dices hay un promedio de 1500 megawatts, hay un promedio de 1500 megawatts de déficit anoche. Eso es en un momento del día. Eso es un momento del día. 1500 megawatts de déficit. Y entonces decimos, si instalamos 1000 megawatts y se cubre el déficit, van a quedar 500 megawatts de déficit. No, porque de los 1500 megawatts que hay de déficit, hubo días de 1000 megawatts por combustible. Por combustible, claro. Entonces, por eso yo venía haciéndote la explicación del tema. Es un balance de cubrir el déficit. Tú lo tienes que cubrir con combustible. Lo tienes que cubrir con energía renovable, porque no puedes ponerte a hacer inversiones que no vas a tener combustible. Por eso dijimos, ¿cómo hacemos si no tenemos ni crudo? Si no tenemos ni crudo, ¿cómo hacemos? Y incluso ¿en qué orden lo hacemos?
lo primero que hay que hacer es crecer la producción de combustible. Lo segundo es que hay que bajar los consumos. Y ya por ahí estás disminuyendo los déficits de generación. Te voy a poner un ejemplo. Felton tuvo una avería hace unos días. Y ese día que se fue Felton, nosotros no dimos afectación en la madrugada. Y entonces, bueno, pero ¿cómo si con la afectación que hay en las termoeléctricas y además se agudizó Felton en el momento en que están las 2 unidades de CESPE de Cienfuegos fuera, en el momento que está Habana aquí de Santa Cruz afuera, que está la unidad de Rentea afuera, ¿cómo es posible que no se dio? ¿Fue por el clima? No fue por el clima. Es que ese día tuvimos combustible. Sí, para toda la generación distribuida. ¿Te das cuenta? Sí. Ese día tuvimos combustible y seguro. Es decir, el déficit no es solo por capacidad tecnológica de generación. Hay combustible, hay capacidad tecnológica y hay varios factores. Se cubriría el déficit manteniendo esta capacidad de funcionamiento, comprando combustible, manteniendo las plantas funcionando y sumando lo de los parques. Exactamente. Pero igual, si yo pongo 1000 megawatts porque no hay combustible, es prácticamente... Lo que pasa es que cuando tú pones 1000 megawatts, de energía renovable, estás ahorrando combustible. Y cuando tú ahorras combustible, lo puedes tirar para por la noche, ese combustible. Claro. Tú puedes llevar ese combustible para la noche. Y entonces al final te alarga la vida del combustible.